Gracias a Dios por estar otra vez aquí en sintonía con la palabra de Dios. Reciba un saludo y allí donde se encuentra, reciba palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Mis hermanos, cuando pensamos en el futuro que tiene que ver con nuestra existencia humana, claro que pensamos en un futuro bendecido, que la podamos pasar bien el resto de nuestra vida. Por esto el hermano, la hermana empieza a hacer sus ahorros para cuando se retire y piensa en vivir en una casa con todas las comodidades para pasarla bien los últimos años. Otros piensan en tener suficiente para vacacionar, para darse gusto. Desde luego que eso no es pecado. Cada quien debe pensar en prepararse en este tiempo para pasarla bien en el futuro. Pero en la vida de los hijos de Dios, que es vida espiritual, Dios ya tiene determinado su futuro. Pero cada uno de nosotros, mi hermano, debemos prepararnos aquí en el presente. El texto de hoy nos lleva desde nuestra situación presente durante esta existencia humana hasta el futuro espiritual después de la muerte física. El presente y el futuro de los entendidos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los entendidos? Alguien dirá, pues obvio, los que entienden. Sí, Jesús lo presentó a través de una parábola. Se le conoce como la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla representa la palabra de Dios y la tierra representa los diferentes tipos de personas que oyen la palabra de Dios. Unos representan el camino. Es una tierra no labrada, una tierra no preparada. Si el sembrador siembra en esa tierra, dice que la gente que representa esa tierra, tierra dura, tierra sin preparar, oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. El diablo les quita la riqueza de la palabra de Dios y no produce nada. Pasan los años y no entienden la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual. Pero hay una tierra bien preparada. Esos son entendidos, los que no solamente oyen la palabra de Dios, sino que la entienden y además dan fruto, porque representan la buena tierra que ha sido preparada, que ha sido limpiada, que ha sido bien labrada, de tal manera que la semilla no se pierde y llega a fructificar. Era lo que Jesús estaba haciendo precisamente con sus discípulos. Ellos
en el principio representaban la tierra del camino, la tierra de los pedregales, la tierra de los matorrales llena de hierba. Pero Jesús empezó a limpiar todas esas asperezas, todas esas anormalidades. Les llamó la atención de una forma dura. Y cuando ya entendían la palabra de Dios, les empezó a mandar lo que debían hacer. Mi hermano, ¿cuántos hay en la vida de los creyentes que representan el camino? Donde además de que hay dureza, hay muchas distracciones porque es el camino. Pero Dios quiere que todos los terrenos sean preparados, que todas las personas en el mundo sean labrados, preparados y limpiados en el discipulado de Jesús. Desde el antiguo pueblo de Dios se presentaba la exhortación al pueblo para que resplandezca, para que entiendan la palabra de Dios. Dios lo dice a través del profeta Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No hay razón para que el creyente cristiano no resplandezca, porque Cristo es la luz. Ya lo dijo el Señor: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el que hace lo malo le teme a la luz, prefiere las tinieblas, aborrece la luz. Y es que en la luz, que es Cristo, toda la maldad queda al descubierto. Así hay creyentes que, aunque están en las iglesias, viven en tinieblas. No pueden aceptar la luz porque en la luz se descubren todas las maldades y prefieren permanecer ocultos. ¿Y qué mejor lugar para ocultarse que en una iglesia? Pero Dios sigue presentando su mensaje, que es espíritu. El llamado espiritual de Dios al hombre desde la creación. ¿Dónde estás tú, Adán? Y Dios sigue llamando a su pueblo hoy. Y quiere que donde está escondido el hombre le responda. Salga con responsabilidad para decirle: aquí estoy, Señor, esta es mi situación. No importa dónde se encuentra. Lo que el Señor busca no es tanto culpables, sino responsables. Hombres y mujeres que pueden responderle a Dios desde su situación personal para que reciba la luz y empiece a alumbrar. Y se empieza a alumbrar primero a los que están en casa. Porque en la casa no se enciende una lámpara para mantenerse escondida, sino para que alumbre en la familia, en los que están en casa, y que así alumbre vuestra luz para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo resplandecen los entendidos? Resplandecen por lo que hacen y resplandecen por lo que dicen. Esto está determinado por el Señor. Él nos dice qué hacer.
y todo lo sintetiza en algo muy importante. Lo que deben hacer todos los que me siguen es obedecer mis mandamientos. Esto lo sabían perfectamente los discípulos del Señor. Cuando se acercan a ellos, aquel grupo de creyentes del pueblo de Dios, le dicen a Pedro y a los demás: varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pedro hace uso de los mandamientos del Señor y les dice: arrepentíos. Primero el Señor manda que te arrepientas de estar desobedeciendo al Señor. Una vez que te has arrepentido, sumérgete en el proyecto de Dios para que tus pecados sean perdonados y para que el Espíritu te dé lo que Él da, el reconocimiento de hijo de Dios aquí en la tierra. El Señor sigue mandando: enséñenles a obedecer, que oren, es decir, que se comuniquen conmigo. Deben saber cómo el Hijo de Dios se comunica con su Padre, que es Espíritu. Debe reconocer primero su vida espiritual para que se pueda comunicar con un espíritu. Les mando también que amen, pero no por conveniencia, sino que amen como yo los amo a ustedes. Y por otra parte les mando que recuerden siempre mi muerte. Hagan esto en memoria de mí, porque por mi muerte no solamente fueron redimidos, no solamente fueron salvos, sino que también se da a conocer su herencia, porque el testamento queda abierto. Les mando también que den. El seguidor del Señor siempre debe dar, pero dar con sabiduría y dar con generosidad, porque el generoso siempre será prosperado y el generoso pensará generosidades y por su generosidad será exaltado. Es palabra de Dios. Les mando también que hagan discípulos en todas las naciones. Mis seguidores deben convertirse en maestro como yo. Deben convertirse en maestro como su Padre. Pero no para enseñar cualquier cosa, sino para enseñar lo que Cristo Jesús manda. Si entiendes tú esto, mi hermano, tu presente y tu futuro es y será resplandeciente por la luz que hay en ti, la luz del Evangelio, la luz de Cristo el Señor. Los entendidos también resplandecerán por lo que dicen. ¿Qué hay que decir? Dijo el Señor: enséñales a obedecer mis mandamientos. Sí, si ya los estás obedeciendo tú, ahora búscate un alumno para que le empieces a enseñar a obedecer. Él debe saber las bendiciones que tiene todo aquel creyente que obedece lo que Jesús manda. El Señor ya nos dice que enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ya no tenemos que preocuparnos sobre qué vamos a enseñar, porque Él ya nos lo preparó todo. Dios quiere que enseñemos la vida del reino de Dios aquí en la tierra, que es una vida de justicia. Cuando alguien quería seguir a Jesús, le dice: maestro,
te voy a seguir. Pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El presente de tus padres no es tu presente, ese es tu pasado. Tú tienes un presente. Entonces, deja que los que vivieron en tu pasado entierren su pasado y tú vive el presente. Anuncia el reino de Dios. Si enseñamos la justicia, si enseñamos cómo ser justos y la practicamos aquí en la tierra, entonces dice Dios: tu justicia irá delante de ti y mi gloria será tu retaguardia. ¡Qué bendición! Mi hermano, ¿quieres vivir una vida protegida por Dios aquí en la tierra? Solamente haz lo que el Señor manda y enseña lo que el Señor dice. ¿Para qué nos complicamos la vida? El que enseña lo que el Señor dice, lo cual es la justicia, tiene un presente y un futuro resplandeciente. La gloria de Dios lo cubre. Dice el texto: resplandecerá como las estrellas a perpetua eternidad. Yo les digo a mis alumnos, los que tengo aquí y los que tengo en África, después de que yo muera, podrán pasar muchos años. Pueden ser 500, 1000, 5000 años, los que sean. Y yo seguiré viendo cómo las multitudes, las generaciones se van extendiendo por todas las naciones, haciendo más alumnos. ¿Por qué? Porque tengo vida eterna. Mi enseñanza no termina cuando yo muera. Las obras continúan. Y esto es palabra de Dios. Todo empieza durante esta existencia como una luz que alumbra a los que están en casa, para luego convertirse en una luz que alumbra en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Primero la luz de la casa y luego la luz del mundo. Primero hacia adentro y luego hacia afuera. Pero la preferencia siempre es hacia afuera. Porque solamente queremos ser maestros de información de la Biblia. Solo queremos ser maestros que informen algo acerca de Dios, lo que dice la Biblia acerca de Dios. Pero mi hermano, hoy más que nunca necesitamos enseñar la justicia. Pero primero hay que aprender justicia. Ciertamente hay muchos maestros que enseñan la Biblia desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista teológico, pero no enseñan la vida del reino de Dios, no enseñan la justicia. Hay muchos injustos que enseñan la Biblia en las escuelas, en los seminarios, en los institutos bíblicos, en los colegios. Jesús se enfrentó a un hombre, a un maestro de Israel, se llamó Nicodemo. Y Jesús se refiere a él para decirle que aunque era maestro de Israel, le faltaba mucho por aprender la palabra de Dios. Sí, así hay maestros. Seguramente son enseñanzas buenas.
Porque Cristo Jesús lo dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque así no se puede resplandecer eternamente. Aunque tengan muchos alumnos, podrán ser famosos en el mundo por tener muchos alumnos enseñándoles la Biblia. Pero si no se enseña la justicia para que viva por la eternidad, mi hermano, no se está obedeciendo la palabra de Dios. Así que, mi hermano, para usted mi hermana, es la palabra de Dios hoy. Y la palabra de Dios hoy le dice que para entender tiene que ser una tierra labrada. Para entender tiene que ser una tierra preparada. Porque el terreno duro, que es el camino, solamente va a oír por años y por años, pero no va a entender. Y entonces la riqueza de la semilla se va a perder para usted. La palabra de Dios nos dice hoy que el deseo de Dios es que todo creyente resplandezca. Que para resplandecer hay que hacer lo que el Señor manda, que es obedecer sus mandamientos y enseñar lo que Él dice, que es enseñar la obediencia a los mandamientos del Señor. Primero yo tengo que obedecer y luego puedo enseñar obediencia. La palabra del Señor nos dice hoy que enseñe justicia, que la justicia es vida del reino de Dios y que ésta debe ser extendida por la enseñanza en todas las naciones. Que si hago lo que Dios me dice que haga, jamás estaré en oscuridad, jamás estaré escondido, sino que resplandeceré por la eternidad. ¿Qué le parece, mi hermano? Esto es palabra de Dios. Digámosle al Señor en esta hora: Señor, es tu palabra que me llama hoy a una vida de justicia. Tu evangelio siempre se me ha hecho difícil porque no estoy acostumbrado a él. Te pido sabiduría para poder poner en práctica tu palabra. Yo sé que no aceptas alternativas. Lo que mandas, eso es lo que debo hacer. Aunque muchas veces, Señor, presento muchas evasivas, siempre trato de evadir poniendo en lugar de tus mandamientos alguna cosa que a mí me gusta. Pero aunque las alternativas son humanas y me gustan más, me esforzaré por hacer tu voluntad. Sí, Señor, lo digo hoy ante tu presencia y bendigo tu palabra por tu grandeza, Señor. Gracias. Gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Dios por este tiempo que es glorioso. Reciba un abrazo, reciba un saludo. Le deseo grandes bendiciones durante este día y durante esta semana y durante todos los días que el Señor le conceda estar en contacto con la palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos.